Hola a todos, bendiciones, espero que todos se encuentren con bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. En Hebreos en el capítulo 11, vamos a leer del 8 al 13. Esperando que ya lo tengan en casita. Pero si no lo tienen, pues no se preocupe, yo lo voy a leer y lo siguen. Lo ven después en casa o lo siguen junto conmigo si ya lo tienen. Dice la bendita palabra del Señor en Hebreos 11:8. Vamos a leer del 8 al 13. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, por lo cual también de uno, y ese ya casi como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos a orar y que sea el Señor el que hable, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, que Él sea el que pues nos dé entendimiento de esta palabra, que Él sabe lo que necesitamos, pero a veces nosotros, ¿verdad?, no lo comprendemos así. Pero oremos que el Señor sea el que traiga en nuestro corazón la enseñanza del día de hoy. Bendito tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites este tiempo, Señor. Siempre el tiempo que pasamos contigo, el tiempo que aprendemos de tu palabra, Señor, es tiempo de mucha bendición para nosotros. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo, Padre. Te pido, Señor, prepares el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Prepares nuestro entendimiento, Padre, para que podamos, Señor, comprender tu palabra el día de hoy, para que podamos, Señor, tomarla como un alimento que nos edifique, Padre, que nos haga madurar, Señor, en tu camino, Padre, que nos haga, Señor, entender la dirección que quieres darnos, Señor, y todo aquello, Señor, que tu palabra nos quiera mostrar, porque tu palabra lo dice, lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, la palabra del día de hoy nos habla de fe, y a mí de verdad que cuando yo leía este texto, estos versículos en Hebreos, para mí fue sorprendente ver cuántas cosas por fe, ¿verdad?, podemos hacer, qué tan importante es la fe, que es como un motor en nuestra vida diaria, que es como un estandarte, es algo que nos viene a dar fuerzas muchas veces en muchas situaciones. Y es importante que podamos ejercitar esta parte de nuestra fe. A veces Dios nos manda a hacer cosas, a veces estamos seguros de que Dios nos está mandando a hacerlas y sin embargo nos da temor, nos da miedo, no podemos avanzar porque incluso llegamos a cuestionarnos si realmente Dios nos envió o nosotros solos estamos yendo. Y yo hablaba con mi esposo hace unos días y yo le decía, es que es imposible que nosotros podamos decir de una persona que esa persona está caminando con el propósito de Dios o está haciendo lo que Dios quiere, porque no podemos juzgar esas cosas, es algo que no podemos ver con nuestros propios ojos. No es como decir, mira, esa persona trae la falda larga o trae la falda corta. Entonces, poder medir qué tanto estamos entregados a Dios, qué tanto estamos haciendo la voluntad de Dios o qué tanta fe tenemos, es algo que nosotros no podemos medirle a alguien más. Nosotros, únicamente nosotros, somos los que sabemos qué tanto realmente estamos caminando en fe, qué tanto realmente estamos caminando en dirección de Dios, qué tanto realmente estamos obedeciendo la voz de Dios. Yo no puedo decirle a nadie, es que esa persona no está caminando conforme el corazón de Dios. Esa persona no está obedeciendo a Dios, porque realmente hay cosas que requieren únicamente de mi relación con Dios. Entonces yo creo que eso lo podemos decir cuando empezamos a ver los resultados.
pero no podemos simplemente decir, esta uno está caminando con Dios. De esa misma manera, tenemos que aprender a caminar en fe, en saber que si Dios nos ha enviado, Dios nos va a sostener, pese a todas las cosas que veamos alrededor, pese a todas las promesas que quizás nosotros pensemos que no se han cumplido en nuestra vida, porque esa es otra cosa que siempre estamos cuestionando constantemente. Si Dios ya cumplió su promesa, su propósito, si Dios ha hecho lo que dijo que iba a hacer, o realmente es que no ha pasado nada y quizás la promesa que me dieron no era verdadera. Son cosas en las que constantemente vamos a estar pensando muchas veces. A veces llegará alguien y te dará una palabra y pasará el tiempo y no la verás cumplirse en tu vida. Y entonces probablemente pienses que esa palabra no se está cumpliendo. Lo que tenemos que entender es que la palabra y la promesa no se cumplen a mi tiempo, se cumplen al tiempo de Dios. Mientras yo esté caminando correctamente con Dios, mientras yo no me haya apartado de la palabra de Dios, mientras yo siga adelante en el camino y vaya caminando conforme a los propósitos del Señor, mientras yo no me desvíe, esa promesa va a llegar. ¿Cuándo? No lo sé. Si me tocará verla a mí, tampoco lo sé. Entonces hace unos días yo veía una publicación que hacía mi esposo que decía que si seguiríamos construyendo, que si seguiríamos caminando, que si seguiríamos adelante con los proyectos que tenemos, aún sabiendo que no los vamos a disfrutar nosotros, que quizás le toque disfrutarlos a nuestros hijos. Y mucha gente decía que sí, pero honestamente muchas veces es bien difícil. Es bien difícil recibir una promesa, pero no verla. Y no ver cuándo va a llegar. Y saber que está ahí. Y saber que estás haciendo todo por llegar. Y saber que estás realmente con el compromiso de poder ver esa promesa. Pero no verla llegar. Y es muy difícil. Esa parte es muy difícil en nosotros. Porque nosotros como ser humano lo que queremos es ver para creer. Ese es el lema favorito nuestro. Ver para creer. Si vemos, entonces creemos. Pero si no vemos, entonces no existe, no es real, ¿no? Por eso también la necesidad muchas veces de formarse ídolos, ¿no? Por eso el ser humano se ha formado ídolos muchas veces, ¿no? Estamos hablando que, pues, por ejemplo, desde Moisés ya se formaban, ya tenían la necesidad de un ídolo, de tener que ver con sus ojos a qué le estaban pidiendo, porque la fe no es algo como que nos sobre, al contrario, es algo que nos hace mucha falta. Y entonces de pronto yo le puedo decir hoy a usted, yo no sé cuál sea la promesa que Dios le está dando, que le ha dado, o qué es lo que usted está pidiendo, que sabe que con todo su cumpla, ¿no? Y a veces hasta decimos, bueno, es que Dios dice que si nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a obtener lo que queramos, lo que le pidamos, ¿no? Porque eso viene en la palabra. Pero dice la palabra de Dios que el que pide sin tener fe, pues es como que estuviera nada más titubeando, como que entonces no tiene la seguridad de lo que está pidiendo. Y hay muchas áreas en nuestra vida que probablemente podamos ver que hay promesas que no han llegado, que hay promesas que siguen sin cumplirse, que hay promesas que no, parece que no van a llegar, ¿no? Y a mí me encantó esta parte de la escritura, porque habla de Abraham, de la fe de Abraham. Dice que siendo llamado, obedeció, dice, para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no tenía dirección, ni tenía rumbo, ni le dijeron, mira, te vas a ir a otro lugar, a otro país, a otro estado, y te van a rentar una casa, ya va a haber trabajo cuando llegues, y te va a ir muy bien. No tenía un lugar, no tenía una dirección hacia dónde llegar, pero confiaba en que él estaba obedeciendo la voz de Dios. Y yo creo que mucha gente a su alrededor, su familia, muchas veces yo creo que le ha de haber dicho, ¿estás loco? O sea, Dios no te está hablando. Tú no estás obedeciendo a Dios. Tú no estás haciendo las cosas que Dios quiere, porque Dios lo que quiere es pues que tengas bien a tu esposa, ¿no? Dios lo que quiere es que vivas bien. ¿Por qué estás haciendo esto y te vas a la nada a vivir pues ahí de lo que encuentres con nada más la promesa que a lo mejor tú propiamente te hizo, ¿no? Estoy muy segura que quizás alguien le ha de haber dicho, no vayas, ¿cómo te vas a ir solamente con la imaginación de que has escuchado la voz de Dios? Y sin embargo dijo, voy porque él le creyó a Dios.
él estaba seguro de lo que había escuchado, él estaba seguro de quién le estaba hablando. Y entonces, sin importarle nada más, dejó todo lo que tenía en esa tierra, dejó familia, dejó, yo creo que el método a lo mejor hasta del cual se sustentaba, no sé, yo no sé qué tanto habrá dejado, la Biblia no nos menciona, ¿verdad? Pero si hay algo difícil de dejar para nosotros, es la familia. Es esa cercanía con nuestra familia, es algo que es muy difícil de dejar. Y sin embargo, él agarró y dijo, me voy y dejo a mi familia, menos al que se llevó extra, pero dejó a toda su demás familia. Y yo creo que para él fue dolorosa esta parte, pero sin embargo decidió hacerlo. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba otra cosa, ¿no? Él creía lo que Dios estaba hablando. Y dice la palabra también, por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo por la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y a veces, ¿cuántas veces decimos, no, ya ni siquiera estoy a tiempo? Y yo le decía a mi esposo hace unos días, Dios llega en el último, parece que le encanta hacernos las cosas de suspenso y llega en el último minuto. Cuando a lo mejor ya creímos que todo está perdido, que ya no hay solución, cuando creemos que ya todo terminó, que ya no hay manera de que nadie nos pueda rescatar, ahí en ese momento llega Dios. En ese momento. En el momento en que tú sabes que ya lo único que puedes hacer es depender de Él. En ese momento. Cuando se te olvida y ya dices, ya no puedo depender de mí, ya hice todo lo que yo humanamente posible hice, es cuando Dios se fortalece en nuestra debilidad. Y esas son cosas que yo amo de mi Señor porque nos enseña a depender de Él, ¿no? Hacemos a veces todo lo posible como seres humanos y decimos, no, pues ya no hay solución. Es ahí cuando Dios nos enseña que nuestra dependencia, nuestra solución siempre, y la cual quizás hasta debiera de ser la número uno, pero siempre dejamos al final, es Él. Y eso es una enseñanza tremenda siempre para nuestras vidas. Y dice también la palabra de Dios, dice, por lo cual también de uno y ese ya casi como muertos salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y yo creo que es bien difícil cuando ves que el tiempo ya pasó y no ves la promesa cumplirse. Pero es más difícil que a veces hasta llegamos a pensar que Dios nos metió en un tiempo de vergüenza, donde nos han prometido tantas cosas y alrededor la gente lo que mira es todo lo contrario. Lo que la gente alrededor mira quizás es como una y otra vez estamos cayendo, ¿no? Como una y otra vez la promesa no llega y nosotros declaramos la promesa y la gente alrededor ve que esa promesa no se está cumpliendo. Y hay gente que hasta llega a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel en el que tú crees? Pero en ese momento y en ese tiempo es cuando nuestro corazón debe de estar más firme al corazón de Dios. Es cuando debe de estar nuestro corazón en mayor convicción de que el que promete no es ni hombre ni hijo de hombre. Entonces la palabra de Dios dice que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aunque nosotros creamos que ya llegó nuestro final, que los días de nuestra vida ya se terminaron, que ya no vamos a ver esa promesa, si Él lo prometió, Él lo va a dar. Híjole, qué difícil es simplemente creer, como tirarte al vacío sin paracaídas, como tirarte del quinto piso sin saber que hay algo abajo que te va a cubrir o que va a guardar tu integridad. Pero qué hermoso es cuando nos damos cuenta que Dios está ahí y siempre ha estado ahí. Y que Él es nuestro paracaídas y que Él es nuestro sustento. Que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Que Él nunca, aunque para nosotros dice la palabra que aunque para nosotros pudiera parecer tardanza su palabra, nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Y entonces yo me acordaba de algunas cosas que pasaron en mi vida
que a veces yo decía, híjole, ¿cómo puede ser que las intenté un año antes y me salieron mal? Las intenté un año después y me salieron bien. ¿Cómo puede ser eso, no? Porque entonces yo aprendí y entendí que no era el tiempo, o sea, que yo estaba luchando a contratiempo y que las cosas iban a dar al tiempo de Dios en mi vida y no mi tiempo. Y ese tiempo te lleva a comprender que Dios es el único que te va a llevar de aquí para allá, ¿no? El único que cuando tú quieras moverte y realmente quieras ir en bendición, Dios te va a abrir las puertas. Dios te va a ver, dice la palabra, Dios va a abrir camino donde no lo hay, ¿no? Pero cuando es de nuestro simple corazón y de nuestras fuerzas y a veces hasta de nuestra necesidad caminar por lugares donde no podemos aún caminar, nos vamos a caer, ¿no? Como pasa con los bebés. Cuando los bebés hasta se sueltan de la mano y los sueltas y no pueden dar ni 2 pasos porque ya se cayeron. Pero cuando es su tiempo, cuando sus piernas ya están van a caminar, se van a soltar y solitos lo van a hacer sin problemas, sin caerse y quizás titubeen, pero seguirán avanzando. Y muchas veces ese tiempo es el que a nosotros nos hace falta entender. Que no es que Dios haya olvidado sus promesas, que no es que Dios se haya olvidado de ti, ni de tus hijos, ni de tu esposo, ni de tu casa, no es que Dios se haya olvidado de aquello que a ti te he prometido. Simplemente espera el tiempo de Dios, simplemente ten paciencia. Pero este último texto me encantó. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice, por fe, o sea, sobre esta misma fe murieron todos aquellos, quizás sin haber visto la promesa completamente cumplida. Quizás vieron una parte de la promesa, pero no la vieron cumplirse completamente. Y sin embargo, nosotros hoy podemos ver que Dios fue fiel. Aunque ellos ya no alcanzaron a ver la promesa completa cumplida, nosotros hoy sí podemos ver la promesa cumplida, que lo que le prometieron a Abraham se cumplió. Y entonces podemos entender que Dios ha sido fiel. Y quizás tú hoy no has visto la promesa cumplirse, pero si Él la cumplió en otras personas, lo cumplirá también en ti. Si tú lees la palabra de Dios tiene muchísimos capítulos en donde te muestran la fidelidad de Dios. Y si Dios ha sido fiel antes, Dios sigue siendo fiel hoy. Y si Dios ha sido bueno antes, Dios sigue siendo bueno hoy. Entonces Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él siempre ha cumplido, hoy no va a dejar de cumplir. Hoy te va a seguir sosteniendo. Hoy te va a seguir amando. Hoy te va a seguir perdonando. Hoy te va a seguir sustentando. En este tiempo el Señor sigue ahí. Aun cuando sean tiempos de dificultad, aun cuando sean tiempos difíciles, aun cuando veas a tus hijos perdidos, aun cuando veas a tu esposo perdido, aun cuando veas que tu familia no quiere saber de la palabra de Dios, aun cuando veas que los días van de mal en mal y que parece que en vez de salir adelante das 2 pasos para atrás, Dios sigue siendo fiel. Y Dios sigue siendo bueno. Entonces ten por seguro que Él te va a sostener. Ahora, ¿de qué depende? ¿No? Que a algunos parece que lo sostiene y a mí no. Depende que también pongas a trabajar tu fe. Porque hay gente que de pronto le preguntas, ¿cómo estás? Pues estoy, que ya es ganancia, ¿no? ¿Cómo te ha ido? Pues más o menos, ¿no? Y en esa parte también aprender a hablar en fe, híjole, es algo bien difícil. Pero es algo que no es imposible. Uno va enseñándose, uno va practicando hablar en fe y de pronto ves que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Me acuerdo mucho cuando nosotros iniciamos casa de oración en Iztapalapa, aquí donde estamos trabajando. Teníamos un poquito de miedo porque habíamos estado siempre muy cerca del área pastoral, pero nunca lo habíamos hecho nosotros solos. Y fue un tiempo en el que realmente lo hicimos solos. Y en ese tiempo Dios fue tan hermoso que me enseñó que solos no estábamos. ¿No? Estábamos con el Señor. La presencia de Dios estaba con nosotros. Y lo que nosotros no creímos posible
fue posible porque Él así lo quiso, porque Él era el que nos estaba sustentando. Y empezar a hablar en fe fue algo complicado, pero fue algo que nos trajo mucha enseñanza. Yo de verdad, yo agradezco mucho haber trabajado los primeros meses completamente solos, porque entendimos que el que debía estar ahí estaba. El que debía apoyarnos estaba apoyándonos. El que debía abrirnos camino nos estaba abriendo camino. El que debía de proveernos nos fue proveedor de todo lo que necesitábamos. Entonces entendí, dije, Señor, si tú hoy no nos has dejado, no nos dejarás mañana. Y esa fue un aprendizaje muy hermoso para nuestras vidas y para nuestros ministerios. Pero muchas veces estamos esperando que alguien nos eche la mano, que alguien nos ayude, que alguien no sé, nos provea. Y usted no tiene la necesidad de que nadie lo haga. Dios lo puede hacer. Solamente crea. Eso es lo único que tiene que hacer, creer. Y créame que de verdad, yo hoy puedo darle testimonio completo de decirle, si usted cree, va a ver. Yo muchas veces he orado, ¿no? Y hoy en día sigo orando por las sillas que aún nos quedan vacías los domingos. Y le digo, Señor, yo estoy segura que esas sillas se van a llenar. Estoy segura que aunque hoy mis ojos no lo vean, lo van a ver, Señor. Y es una palabra que ahora tengo muy constante en mis labios. Que lo que aún yo no puedo ver, lo voy a ver. Que aunque hoy no puedo ver tantas familias como quisiera, las voy a ver. Y no por mí, sino porque yo sé que Dios tiene en su corazón restaurar y alcanzar muchas personas más. Y muchos matrimonios más y muchas familias más. Y entonces yo sé que lo voy a ver. Yo sé lo que Dios ha prometido también y yo sé que lo voy a ver. ¿Cuándo? No lo sé. Pero en mi corazón está que será. Que se hará, que lo veré, que Dios es fiel. Y ahora entiendo que Dios tiene propósitos y que esos propósitos van a ser cumplidos. Que lo único que yo tengo que hacer es caminar creyendo que va a suceder. Y sucederá. No hay duda de eso hoy, ¿no? Yo realmente doy gracias a Dios porque, bueno, ya muchos de ustedes saben, hoy Dios me permite cumplir otro año de vida y yo estoy muy agradecida. Y estoy agradecida también de poderlo pasar así, de poderlo pasar aquí, ¿no? De poderlo pasar dando la palabra de Dios. Para mí es de mucho agradecimiento porque es un privilegio dar la palabra de Dios. Y pasar un cumpleaños dando la palabra, pues es una bendición muy grande, ¿no? Y hoy yo puedo decirle que si yo me hubiera quedado en el que a lo mejor Dios no cumple sus promesas hace 10 años, no sé dónde estaría hoy. Doy gracias a Dios porque Dios me ha mostrado que sus promesas se cumplen. Y doy gracias a Dios porque aunque ha sido mucho trabajo, porque aunque ha sido muy difícil, Dios siempre ha estado ahí conmigo. Dios siempre ha estado, Dios siempre ha cumplido, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Dios ha cambiado mi mentalidad de una manera en que no tienen ustedes idea, en la que antes era sumamente preocupada y por todo me ponía a llorar porque me preocupaba y por todo andaba con una cara porque me preocupaba porque hoy puedo estar más relajada. Hoy puedo decirles que Dios ha traído grandes enseñanzas a mi vida y que hoy puedo decirles que si ha sido fiel conmigo, lo será con usted también. Y bueno, dice la palabra de Dios más adelante en el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jafet, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pues ¿qué más puedo decirle, verdad? Dice la misma palabra de Dios que sacaron fuerzas de donde ya no tenían más fuerza y la fe fue en ellos ese motor que los ayudó a seguir adelante, que aun cuando quizás vieron la batalla perderse, que aun cuando quizás vieron que no llegaba la promesa, pero esa fe, la simple fe de saber que Dios estaba con ellos, los hizo llegar a donde llegaron. Y si usted se pone a leer toda la palabra de Dios y todo lo que hombres y mujeres sabios hicieron por fe, se sorprendería de qué tan importante es la fe en nuestras vidas, ¿no? De entrada, desde la fe de creer en nuestro Señor, desde ese empezar a ejercitar la fe, de saber que lo que pedimos Dios nos oye,
de no pedir con el decir, voy a pedir, pero pues a ver si Dios tiene tiempo y me escucha, a ver si Dios quizás se compadece y tiene misericordia de mí, sino de saber que Dios es un Padre amoroso, que Dios es un Padre que siempre va a querer darnos lo mejor, que Dios es un Padre que siempre va a querer sustentarnos, ayudarnos, siempre va a querer estar ahí con nosotros. Únicamente tenemos que creer que Él está, que Él escucha. Y que si en este momento no le ha dado aquel carro, aquel empleo, aquella salud, aquello que usted está pensando que no, pues ya ni me escuchó, si en este momento usted no lo ve, simplemente dé gracias. Yo estoy segura que lo verá. Yo estoy segura que Dios siempre está queriendo bendecir nuestras vidas. Y pues, hermano, yo no sé cuál sea su situación el día de hoy, pero yo sé que la palabra siempre viene por un propósito. Yo sé que la palabra siempre llega a la vida de alguno de nosotros por algo en específico. Entonces, yo no sé si a lo mejor hoy usted está pasando por una situación en su matrimonio que está difícil, o con uno de sus hijos que ya siente que ya definitivamente mejor lo deja así, o tal vez en su empleo. Yo no sé cuál sea su situación el día de hoy. Yo no sé quizás donde ya sus fuerzas están decayendo y ya usted dice, no, ya, definitivamente ya no hay nada más que hacer, ya mejor así lo dejo, ya mejor me enfoco en otra cosa, Dios ya no cumplió, Dios lleva años prometiéndome esto y yo no veo ni siquiera el camino, no veo ni siquiera una lucecita por ahí que me diga que ya viene la promesa a cumplirse. Yo lo único que le puedo decir es que Dios ha sido fiel conmigo, Dios ha sido fiel con mucha gente en la Biblia. Y he conocido gente que aún en la peor enfermedad, aún en los peores momentos ha tenido fe en Dios. Y yo he podido ser testigo como Dios ha sustentado sus vidas. Como gente que tiene a lo mejor el pronóstico de un año, ¿no? Han pasado 4 o 5 y el Señor los sigue sustentando. Ese es mi Dios. Él es su Dios también. Y si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Dios sigue siendo esa nube en el desierto y esa columna de fuego. Dios sigue ahí. Dios no cambia. No cambia ni para... No ha cambiado ni siglos atrás, ni va a cambiar hoy. Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel. Entonces yo espero que esta palabra le haya traído consuelo, que esta palabra le haga entender que debe de seguir orando en fe, debe de seguirse levantando a orar por ese hijo, debe de seguir orando por ese esposo, por ese empleo, por ese lo que sea que usted está pidiendo. Siga adelante, no se canse, no se rinda, saque fuerzas de debilidad usando la fe. Y siga adelante porque sí se puede. Hoy es un día nuevo, mañana, a lo mejor si este día le fue fatal, mañana viene uno nuevo, ya se está terminando y mañana viene un día nuevo y un día mejor, así es que para adelante. Decía mi mamá que para atrás ni para agarrar impulso. Entonces sigamos adelante, que Dios me lo bendiga mucho, yo les amo mucho y déjenme orar por usted para terminar este tiempo de la palabra, y pues que Dios sea trayendo fuerzas a su corazón, y créeme que un día me va a platicar, un día me va a decir, ¿qué cree, hermana? Que a partir de ese día seguí teniendo fe y Dios respondió cuando yo pensé que ya no iba a responder. Estoy segura de eso.